hermano, un querido amigo, nuestro historiador dominicano que con mucho empeño se ha dedicado a dar información, a enseñarnos sobre la historia, no tanto nacional, sino de otros países. Tenemos a Guarionés Alcántara. Bienvenido, mi hermano. Un placer, Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que siguen tu programa y que siguen el podcast. Claro que sí, un honor estar aquí. Nos gustaría saber el origen, sus inicios de Saddam Hussein y de Osama Bin Laden. Exacto, miren, ambos personajes han sido importantes y también marcaron épocas porque se convirtieron primeramente en referentes para lo que era primero salvar o ayudar o ser una coyuntura de apoyo para sus pueblos, para los intereses norteamericanos y luego también en enemigos número uno tanto de los americanos como del mundo. Vamos a comenzar con el personaje de Saddam Hussein. Saddam Hussein específicamente y su familia iraquíes. Tú sabes que Irak es un pueblo que básicamente es el remanente de lo que quedó del pueblo de Babilonia. Mucha gente no lo sabe, pero Irak e Irán comparten territorios que en el tiempo antiguo tenían mucha importancia y que eran pueblos que habían logrado ser potencias mundiales en su momento. Tal es el caso de la Babilonia, ¿verdad? El imperio babilónico, de donde salen inclusive los grandes emperadores, y también aparece una de las maravillas del mundo antiguo, de las 7 maravillas del mundo antiguo, que tú puedes ver, por ejemplo, lo que eran los jardines colgantes de Nabucodonosor, que están allá todavía y son parte, o no sé si ya después del asunto del surgimiento del Estado Islámico hubo algún problema. No recuerdo si todavía el monumento está bien o con la guerra fue afectado, pero una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Nabucodonosor, se encuentran en Irak. Nínive, Babilonia. Si usted ha leído eso en la Biblia, tiene que saber que eso es hoy Irak. Y luego entonces la parte de Irán, que es lo que nosotros conocimos como Persia, que fue el imperio medo-persa, que destruyó al imperio de los babilonios. En los dos imperios tuvo Daniel, el profeta Daniel. Entonces, por eso usted va a entender luego cuando usted vea en el mapa el Golfo Pérsico. ¿Por qué el Golfo de Persia? Golfo Pérsico, porque eso era Persia, que luego se llamó a Irán. Bien, y además de que cuando usted vea, por ejemplo, que se habla de los iraníes, se habla de los persas, y se habla siempre de los persas, de la cultura persa. Bien, Saddam Hussein, que muchas veces lo vemos en la historia reciente como un personaje que estaba contrario a los intereses norteamericanos, a quienes también los americanos invadieron su país y luego le dieron muerte después de haber sido juzgado en un tribunal internacional y luego ahorcado, fue una hechura, al igual que Osama Bin Laden en su momento, del departamento de Oye, qué tres figuras grandes ahí, Muchas gracias. Del Departamento de Estado de los norteamericanos. Y le voy a decir por qué. Pues sí, Marcos. Lo que pasa es que Saddam Hussein en su momento sirvió a los intereses norteamericanos para mantener una estabilidad en Irak, ya que en Irak hay varias tribus que componen ese pueblo y que tienen creencias en el Islam, unos más radicales que otros. Por eso, por ejemplo, están los chiitas, ¿verdad? Los chiitas que tienen, en cierto modo, una creencia muy radical y esas tribus como tal no se llevan muy bien. Y esta inestabilidad
no le convenía a Norteamérica. Entonces Saddam Hussein fue utilizado para ser llevado al poder y mantener el control de eso, además de que respondía a los intereses norteamericanos. Pero con el tiempo, Saddam Hussein se convirtió en un líder y con el paso de los años ya no quería obedecer a los lineamientos norteamericanos, sino que estableció una dictadura en el pueblo de Irak, que para bien o mal mantenía la estabilidad entre las tribus. Él, siendo de las tribus que no era radical, tenía un control absoluto de lo que era Irak en su momento, de los pozos petroleros. Recordamos que en la operación Desert Storm, en los años 90, no sé si recuerdan eso, para los 90 hubo una situación en un lugar llamado Kuwait. Kuwait, que es uno de los lugares donde más petróleos hay en esa zona, inclusive de Arabia Saudita, fue invadido por las fuerzas de Irán y estaba siendo tomado por los iraquíes, quienes también llegaron a utilizar armas de destrucción masiva, como por ejemplo bombas de gas pimienta. Entonces, y también armas químicas que hacían que la gente al entrar en contacto, respirarlas, se quedaba igualito como estaba, envenenada la sangre y muerto inmediatamente. Luego, con el tiempo, los norteamericanos vieron la necesidad de destruir ese régimen, y esto se llevó a cabo después de lo que son el atentado terrorista del 9 de septiembre del 2001, con lo que es las Torres Gemelas, el ataque con aviones a las Torres Gemelas, y luego entonces se le culpa directamente a los iraquíes, a Saddam Hussein, y entonces George Bush hijo establece con el Congreso, con el apoyo del Congreso norteamericano, una invasión militar para destruir el gobierno o la dictadura de Saddam Hussein, a quien luego de haberle atacado y haberle invadido y representar alguna que otra defensa, abandona el poder. Sus hijos son masacrados a través de misiles y localizados por una localización geosatelital. Luego entonces él se da a la fuga y es encontrado por una turba. Todo el mundo vio cómo la gente lo maltrató, lo que le golpeaban y todo lo demás, en muy mal estado físico. Luego es tomado, llevado a un tribunal y, como lo dije al principio, sentenciado a muerte por horca, y es ahorcado también Saddam Hussein. En el caso de Osama Bin Laden, era un hijo de un señor llamado Osama Bin, que también era millonario, dueño de pozos petroleros, una familia muy rica que en su momento luchaban contra los vestigios de Rusia, que estaba teniendo control de la zona en Afganistán. Y para ese entonces los norteamericanos, el juego político lo colocaba en contraposición a los intereses rusos, debido a la Guerra Fría que surge como resultado de lo que es la batalla para derrocar lo que quedaba de las fuerzas de Hitler y la división de Berlín o de Alemania en dos mitades, Alemania Oriental y Alemania Occidental, con la creación del muro de Berlín. Recordemos que tanto los rusos como los norteamericanos estaban aliados junto con otros países para destruir a Hitler, y en este intento de destruir a Hitler, ellos, cuando terminan la guerra, se reparten lo que son las finanzas y lo que son el control de Alemania. Bueno, cuando estas cosas pasan, cuando esto pasa, es bueno que se sepa que
inmediatamente se rompen relaciones entre Rusia y Norteamérica, y los rusos, o el Kremlin, ¿verdad? La parte del poder de los rusos, una Rusia comunista con la Unión Soviética en su buen momento, que después se desfragmenta por la guerra de los Balcanes y la destrucción de lo que fue, todo lo que fue la Unión Soviética, lo que le llamaron la perestroika, y queda Rusia solamente como Estado federal o de Federación Rusa. Los norteamericanos ya mantienen una guerra con ellos, pero no una guerra activa, sino una guerra pasiva, donde no había relaciones diplomáticas y había siempre bloqueos de ambas partes y espionaje en ambas partes. Entonces a eso se le llamó Guerra Fría. En esa Guerra Fría y en este contexto surge este joven Osama Bin Laden, que también está contrario a las fuerzas rusas y necesita apoyo militar, necesita tener conocimiento, porque tiene una armada o una milicia armada, pero no tienen conocimiento de combate ni tienen técnicas para poder luchar contra una Rusia como en ese entonces era la Federación Rusa. Los norteamericanos, al tener contacto con este joven y el papá tener negocios con Norteamérica a través de los pozos petroleros, ellos entonces comienzan a ayudarlo sistemáticamente, se lo forman como un agente de la CIA, le entregan armas, le entregan también la ayuda técnica, soporte técnico, armamento, y además también le entrenan a los hombres que tenían y lo ayudan para su guerra por la liberación de Afganistán contra los rusos. Entonces, ¿qué sucedió? Inmediatamente ellos toman el control y logran los objetivos. Se conforma una red de inteligencia llamada Al-Qaeda, que hoy es una red terrorista y todo lo demás, porque estaba en manos de Bin Laden. Ahora, ¿cómo Bin Laden pasa de ser un activo de la inteligencia norteamericana a ser un terrorista? Porque cuando él se vio con el poder, ya no quería seguir compartiendo ningún interés, ningún beneficio, ninguna ganancia, ni tampoco seguir los lineamientos del gobierno norteamericano. En ese momento es cuando entonces se convierte en un enemigo acérrimo de Norteamérica y comienza también a crearle problemas a Norteamérica a través de lo que son los famosos terroristas y kamikazes, que también luchaban contra el gobierno norteamericano, haciéndole daño a sus embajadas y haciendo daño en los lugares donde había intereses norteamericanos. Tanto es así que Osama Bin Laden es colocado junto a Saddam Hussein en los años 90 en el listado de los hombres más buscados y requeridos por el Departamento de Inteligencia norteamericano, que luego en la presidencia del presidente Obama, en la gestión del presidente Obama, Hillary Clinton y Obama llevan a cabo una misión especial para dar ya final a Osama Bin Laden, a quien se le hiciese una logística y una noche, una operación para llegar a donde el lugar donde estaba escondiendo, y allá le dan muerte y su cuerpo es lanzado al mar. Todo eso lo vimos, y así termina la historia de uno de los hombres más buscados de los Estados Unidos y el Departamento de Inteligencia, Osama Bin Laden. Terminando, para que todo el mundo lo recuerde, tanto Osama Bin Laden como Saddam Hussein, aunque usted no lo crea, fueron en su momento respaldados y creados como combatientes y como gobernantes por los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, mi hermano WarioNext. Las redes sociales para que te sigan siguiendo. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, @WarioNextLiniel. Estoy ahí en Instagram para que todo el mundo lo vea. En el canal también, WarioNextLiniel 186. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano.